The Hope of Full Salvation 28. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure espiritualmente y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse y mantenerse firmes en estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. La esperanza de la salvación completa. En esta conferencia hablaremos sobre la segunda venida de Jesús, porque es una de las principales doctrinas históricas, básicas y fundamentales de la fe cristiana. Hebreos 6 del 1 al 2, dice, que los creyentes debemos de vivir seguros y confiados esperando la promesa, de que Jesús viene pronto para acabar con nuestro sufrimiento. Jesucristo antes de regresar al cielo, les prometió a sus seguidores que regresaría otra vez al final de los tiempos. Hechos 1 del 9 al 11, dice, que mientras tanto deberíamos sufrir un poquito, porque tenemos que tener confianza, porque estas cosas cambiarán pronto. En este mundo maldecido por el pecado solo reina el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, las pérdidas, las dificultades, las calamidades, las catástrofes y la muerte. Sin embargo, estas cosas no siempre serán así como son ahora, terminarán para siempre cuando Jesús regrese. Jesús regresará para completar el plan de salvación para la humanidad, el plan que Dios creó para que todos los seres humanos apartados del pecado se reconciliaran con Dios para ser parte de la familia celestial viviendo de nuevo como fueron en el principio, como hijos e hijas de Dios en verdadera comunión con Él. Efesios 1 del 4 al 5, Salmos 115, del 15 al 16. Como la familia de Dios fue dañada por el pecado, desde que el pecado vino por el primer hombre, Adán, Jesús planeó de antemano venir a morir en sacrificio por el pecado, y abrirnos el camino para que nosotros hombres y mujeres fuéramos restaurados a la familia de Dios otra vez. Él vendrá por segunda vez para limpiar y restaurar su hogar familiar, y su familia para vivir con ellos aquí en la tierra para siempre. Romanos 5:12, Primera de Pedro 3:18, Apocalipsis 21:22. Los primeros cristianos nunca dudaron, esperaban seguros de que Jesús regresaría. Ellos entendían que Jesús vendría otra vez para completar el plan eterno de salvación y de redención de Dios, trayendo la salvación plena a este mundo. En Hebreos 9 del 26 al 28, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La salvación plena incluye la resurrección de los muertos y la restauración de la tierra al estado que tenía antes de que fuera contaminada y destruida por el pecado para que podamos vivir para siempre con nuestro Padre en el hogar que Él creó para nosotros. La segunda venida, en realidad, es una doctrina muy amplia que abarca varios acontecimientos que tendrán lugar en un determinado periodo de tiempo antes del final de esta era. La gente vive desesperanzada, porque sabe poco o nada del regreso de Jesús. Por eso, se centra tanto en los eventos individuales, que aún no están claramente definidos, perdiendo el punto de vista el plan eterno de salvación y redención. El fundamento del regreso de Jesús debería influir tanto en nuestra perspectiva individual como en nuestra práctica y conducta, porque solo estamos de paso por este mundo contaminado por el pecado. Primera de Corintios 7:31, Primera de Pedro 1:17, Primera de Pedro 2:11. Nuestro objetivo principal en esta conferencia no es realizar un estudio detallado de eventos específicos de los tiempos del fin, sino ayudarnos a comprender el plan eterno de salvación para toda la humanidad, para aprender a vivir seguros y gozándose de todo lo que está por venir, porque lo que viene supera con creces a cualquier cosa que pasamos, tenemos y enfrentamos ahora, porque si tenemos esta expectativa tendremos la paz mental y la esperanza para enfrentarse a las condiciones de este mundo que cada vez va de mal en peor. Romanos 8:18.
La segunda venida de Jesús afectará a toda la humanidad, especialmente a quienes estén viviendo todavía en la tierra cuando regrese el Señor. La promesa dice, que todos los que hayan muerto, desde Adán, se reunirán con Cristo con sus cuerpos resucitados, y los que pertenecen a Dios que fueron arrebatados en las nubes regresarán a la tierra desde el cielo para vivir aquí para siempre cuando la tierra sea purgada y restaurada. Lastimosamente, todos los que han rechazado la salvación ofrecida por Dios, serán lanzados en el infierno para estar separados para siempre de Dios y de la familia de Dios, que será la segunda muerte. Las personas que se quedarán en la tierra antes que Jesús regrese, serán afectados de una manera terrible e incomparable, porque experimentarán una tribulación como nunca antes se ha visto ni se ha oído en el mundo. Mateo 24 del 21 al 22. La Biblia ofrece mucha información de cómo será el período final de la historia humana antes del regreso de Jesús. En ese tiempo, Satanás ofrecerá al mundo un falso Cristo, un falso Mesías, haciendo el intento por impedir que el Rey verdadero tome el control del mundo. Segunda de Tesalonicenses 2 del 9 al 10, y 2 del 2 al 4. Este hombre profano, empoderado por Satanás, establecerá un sistema mundial de gobierno global, político, económico y religioso. Pero sus acciones malvadas fallarán y producirán caos y tribulación en el mundo entero. Así se acabarán los últimos años de la historia humana. Sin embargo, lo peor ocurrirá al final, cuando estalle la Tercera Guerra Mundial. Apocalipsis 6 del 1 al 14. Hablar así parece como una película de ciencia ficción, pero esta situación no será rara. La gente sabe lo que irá a pasar en este mundo antes del fin. Durante estos 2000 años los valores cristianos que eran el fundamento de la sociedad en el mundo occidental, que tuvieron un efecto estabilizador en el mundo entero, serán atacados y desaparecerán. Todos nosotros sabemos, que en las últimas décadas, el Occidente está abandonando progresivamente los valores, la ética y la moral bíblica y cristocéntrica, por las corrientes modernistas y los sistemas mundanos que acarrean desorden y confusión. Este caos e ilegalidad se expande como una corriente diabólica en toda América y en gran parte del mundo. La situación no mejora, solo empeora. En los tiempos de fin, el pecado empeorará progresivamente, engañando y endureciendo inclusive al mundo creyente. El apóstol Pablo describió que estas cosas comenzarán en el mundo porque las personas rechazan deliberadamente el conocimiento de Dios y sus normas morales, practicando una conducta cada vez más extraviada, por su mente depravada, e incapaz de tomar decisiones justas y buenas. Hebreos 3:13, Romanos 1 del 18 al 32. Jesús, justo antes de que fuera crucificado, cuando sus apóstoles le preguntaron qué señal indicaría que su regreso y el fin de los tiempos, Jesús les explicó varias señales, entre ellas la aparición de falsos Cristo y falsos maestros, que desviarían la fe de muchos, y por eso, la maldad y la anarquía aumentarán al rechazar la ley de Dios. Mateo 24 del 4 al 5 y del 11 al 12. Jesús comparó estas señales con la experiencia de los dolores de parto, que comienzan lentamente y tienen intervalos, pero que a medida que se acerca el nacimiento, aumentan el dolor con más intensidad. Jesús les dijo a los apóstoles, con estas señales llegará el fin del mundo, como comienzan los dolores llegará una nueva era. Mateo 24:8. Jesús también dijo que los hombres desfallecerían de miedo ante lo que está sucediendo en la tierra, exhortándoles a sus seguidores, diciendo, que cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten la vista, alégrense con gozosa expectativa y alcen su cabeza, porque su redención está cerca. Lucas 21:28. Nadie puede ni podrá responder positivamente a los eventos que se avecinan, si no está familiarizado ni seguro del plan eterno de salvación para la humanidad. Jesús les dijo a sus seguidores que prestaran atención a estas señales para que no fueran engañados, desviados ni influenciados por los mentirosos que por obra de Satanás aparecerán en aquellos días. Jesús dijo, en Lucas 21 del 34 al 35, no dejen que los encuentre viviendo en indiferencia y embriaguez, peor, llenos de las preocupaciones de la vida. Preocúpense en prepararse, no dejen que ese día los tome por sorpresa. Los hombres que escribieron el Nuevo Testamento fueron testigos oculares de Jesús, esperaban confiados de que el Señor regresara durante su vida, pero no lo lograron. Sin embargo, no perdieron la esperanza de que cuando vuelva los levantara de la tumba.
Esto se refleja en sus epístolas. Advirtieron a los cristianos sobre los falsos maestros, falsos profetas y los falsos evangelios. Advirtieron de antemano que la rebelión y la anarquía llenarán este mundo. Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5, Segunda de Pedro 2:1, Segunda de Pedro 3:3, Judas 4, Judas 17 y 18, Segunda de Pedro 2:1, estos apóstoles instaron a los cristianos a no perder de vista, ni desviarse del plan de salvación que Dios está desarrollando para no salir de sus prioridades correctas. Los testigos oculares nos advirtieron que no debíamos olvidar que todo en esta vida es temporal y pasajeras, y que las cosas eternas son más importantes y significativas. Por lo tanto, manténganse fieles a Jesús y oren para que todas las personas lleguen al conocimiento del Padre y del Salvador Jesús. Primera de Corintios 7 del 29 al 31, Segunda de Corintios 4 del 17 al 18, en Segunda de Pedro 3:12, dice: ¿Qué clase de personas deben ser ustedes, si no se preocupan en vivir sus vidas santas, sirviéndole fielmente, esperando y anhelando que el día de Dios llegue? El apóstol Pedro escribió que los cristianos deberían empoderarse en el Señor, porque sufrirían dificultades y persecución, con el fin de infundirles esperanza, y hacerles recordar cómo serán los acontecimientos presentes y futuros que demuestran la salvación que Dios les ofrece a través de Jesús. En Primera de Pedro 1 del 3 al 5, dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En Primera de Pedro 1 del 10 al 12, dice: Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros, administrando las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En Primera de Pedro 1:13, dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí se utilizan dos palabras griegas para referirse al regreso de Jesús. Pedro utilizó la palabra apocalipsis, que aquí significa quitar la cubierta, o revelación. De esta palabra deriva la palabra española apocalipsis. En la cultura popular, en el término apocalipsis está asociado con la destrucción catastrófica y el final del mundo, pero la Biblia no dice así. La Biblia se refiere a la revelación completa del cumplimiento del plan de redención de Dios a través de Jesús, como salvación plena. Pablo nos legó mucha información de cómo será en los años previos al regreso de Jesús, en sus 2 epístolas que escribió a los cristianos de Tesalónica, donde Pablo fundó la iglesia, pero lo abandonó por la terrible persecución que tuvo allí. Hechos 17. Por estas 2 cartas sabemos que Pablo estuvo en la ciudad de Tesalónica por un corto tiempo, y que hablar de la segunda venida de Jesús era la parte fundamental de lo que predicaba. Primera de Tesalonicenses 1 del 9 al 10. Después de que Pablo partió de esa ciudad, le llegó la noticia de que los creyentes tenían más interrogantes sobre el regreso del Señor, porque se preguntaban preocupados, ¿qué pasaría con los cristianos que murieran antes del regreso de Jesús? ¿Perderían las bendiciones de la segunda venida de Cristo? Pablo les respondió en Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 14, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En Primera de Tesalonicenses 4 del 15 al 16, dice: Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En Primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 18, dice: Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo aseguró a sus lectores que los que han muerto, no han dejado de existir, que el Señor cuando regrese, se reunirán con Él con sus cuerpos resucitados, explicándoles el significado de la resurrección, en 1 Corintios 15 del 50 al 52. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Para animar aún más a los tesalonicenses, Pablo escribió, lo que Jesús mismo le había dicho que los que han muerto se reunirán con él con sus cuerpos resucitados, incluso antes de que nuestros cuerpos sean transformados, para los que vivimos, y seamos arrebatados para unirnos con Él en las nubes para no separarnos jamás. Nótenos que Jesús no vendrá hasta la tierra en esta oportunidad, sino que levantará a los creyentes de la tierra al cielo con Él. La Biblia indica claramente que los cristianos serán llevados de la tierra antes que empiece la peor tribulación al final de esta era. Quizás recuerden que, en la última cena, mientras Jesús preparaba a sus apóstoles para su regreso al cielo, les aseguró que iría a prepararles un lugar, diciéndoles, que cuando todo esté listo, vendré a buscarlos para que donde yo esté, ustedes siempre estén conmigo. Juan 14:3, esto significa que Jesús permanecerá en el cielo hasta el fin de los tiempos. Jesús, hablando de su regreso, dijo que establecería el reino visible y eterno de Dios en esta tierra, porque el cielo y la tierra se unirán para recibir a su familia, y nosotros estaremos donde Él está para siempre. Apocalipsis 21:22. Pablo exhortó a los tesalonicenses a que se consolaran y animaran mutuamente con esta instrucción de 1 de Tesalonicenses 5 del 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando Pablo escribió esta carta, de término segunda venida, todavía no se usaba. Él se refería a la venida de Jesús para establecer su reino en la tierra como el día del Señor. Este término fue utilizado por los profetas del Antiguo Testamento para referirse al momento en que Dios vendrá a tomar el control de este mundo, a traer la redención a su pueblo y juzgar a sus enemigos. El mensaje de Pablo a los tesalonicenses fue que, a pesar de que las cosas se tornaran cada vez más peores en este mundo, y muchos desconocerán lo que está por suceder, las señales del inminente regreso de Jesús serán abiertas para todos, nadie se quedará sin verlas. Pablo continuó, diciendo en 1 de Tesalonicenses 5 del 4 al 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Nótenos aquí, que Pablo les recuerda que hay dos grupos de personas en el mundo, los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad, los que pertenecen a Dios y los que son de Satanás. Ya hemos hablado en una conferencia anterior, que cuando Jesús regrese, habrá separación entre los justos, que han sido justificados al creer en Cristo, y los injustos que pertenecen al diablo. Jesús les mostró esta verdad en varias parábolas de Mateo 13 del 24 al 30. Mateo 13 del 37 al 43, Mateo 13 47 al 51. Jesucristo viene a eliminar de una vez por todas todo lo que causa daño a este mundo, inclusive a las personas rebeldes y malvadas. Este juicio es parte de la restauración de la tierra. Este tema se repite a lo largo de las Escrituras. Salmo 1 del 4 al 6, Apocalipsis 11:18. Pablo concluyó en 1 de Tesalonicenses 5 del 6 al 11, diciendo, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día,
Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo dijo, prestad atención y animaos unos a otros. Cuando veáis los dolores de parto de esta nueva era, comprended lo que está sucediendo y mantened la vista fija en el resultado final, porque nuestra salvación plena llega. Quienes vivimos en estos días estamos viendo que estos tiempos que son cada vez más difíciles e inquietantes nos generan cada vez más temor y preocupación. Sin embargo, la protección contra nuestros pensamientos y temores angustiantes reside en conocer que la completa esperanza de la salvación que vendrá como resultado final, la segunda venida de Jesús, significará la culminación del plan redentor de Dios para liberar para siempre a toda su familia y a su hogar familiar del pecado, la corrupción, la enfermedad y la muerte. Antes de terminar, consideremos estos dos puntos de vista. Número 1. Es de suma importancia estar familiarizado al plan eterno de salvación de Dios, a fin de no perderse el detalle de los eventos que sucederán en la tierra antes del fin. Segundo, mantener nuestra esperanza y nuestras prioridades de agradarle y servir al Señor con fidelidad. Jesús vino en el momento preciso en su primera vez, a cumplir el plan de Gálatas 4:4, y volverá también en su preciso momento a completar el plan eterno de salvación que nos ha prometido en Efesios 1:10, que dice: cuando llegue el momento, Jesucristo aparecerá en el momento oportuno de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Bendiciones. Más la próxima semana. Diana.